En este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos a temas y personalidades de interés general. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estremecido la sociedad y la economía de la nación dominicana, y se trata del denominado paquetazo fiscal, que dicho sea de paso, el partido del gobierno había dicho en varias ocasiones que no había la posibilidad de un paquetazo fiscal, que al pueblo que se olvidara de eso. Y a la poca semana, pero oh, ironía de destino, ahí está. Y con un Congreso que cuando se aspiraba a tenerlo, o sea, controlarlo en su totalidad, se dijo que era un Congreso para el progreso. Y no es la primera vez que ese Congreso es zarandeado en detrimento precisamente del bolsillo de la gran población nacional. ¿Y qué es esto del paquetazo fiscal? Pues simple y llanamente más sacrificio para la población dominicana. Y cuando en apenas igualmente, una semana después de que se aumenta, después de una larga batalla, el aumento de los trabajadores, entonces eso se convirtió en nada. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? No es que había una economía blindada. No es que había un crecimiento económico que no se refleja en el seno de la población. ¿Por qué las protestas, inclusive del sector empresarial del país, básicamente de los todopoderosos bancos y lógicamente hasta de la Iglesia Católica? Se alega ahora de que era necesario un parto tan doloroso como este paquetazo, porque lo ordenó el hermano mayor, aquel de que hablaba Oswald, ahora desdoblado en el fatídico Fondo Monetario Internacional. ¿Y es que acaso nosotros no somos una nación libre y soberana? Es que no se puede prescindir del fondo, una entidad tan desacreditada que no tiene calidad de ningún tipo, como por ejemplo para trazarle pauta por alguno. Bueno, pero este paquetazo, ¿en qué medida va a afectar al contribuyente? ¿Era necesario una situación como esa para que el gobierno funcionara en momento en que se habla, por ejemplo, de invertir 400 millones de pesos, nada más en ponerle una pintura al Estadio Quisqueya para que nosotros seamos subsede del Campeonato Mundial de Béisbol Profesional que se va a celebrar el año que viene? Entonces, ¿para qué tenemos nosotros que hacer una inversión como esa? Pero hay 300 millones más para acomodarle el Estadio Quisqueya a los negociantes del béisbol profesional, a los dueños de los equipos fundamentalmente de aquí de la capital. Eso, entre otros y otros y otros gastos que no tienen explicación alguna. Pero no soy yo quien le va a decir a ustedes si era justificado este tipo de paquetazo fiscal. ¿Por qué se llegó a él? ¿Cuáles son las consecuencias? Mucho menos cuando, por ejemplo, en una economía simple, como la enseñan en la universidad, en toda la carrera,
esa llamada economía doméstica, la que practicaban las mamás de uno y después las esposas de uno, le dice a uno que cuando la economía está resentida, entonces hay que aguantar los gastos. Al gobierno se le recomendó eso en varias ocasiones y el gobierno no le hizo caso a nadie, comenzando con las propias recomendaciones que en ese sentido hizo el Fondo Monetario Internacional. Es más, algunos especialistas señalan que con el ahorro de un 3% de los gastos, ahí se resuelve el problema de la presión, la demanda del gobierno por más recursos. Yo hoy me prestigio, y ustedes se van a prestigiar también, con la presencia de un verdadero entendido en ese tipo de cosas. Economista, Julio E. Caminero, especialista en temas presupuestarios, que son muy importantes, porque la palabra misma lo señala, presupuesto. Aunque a veces no se cumple y se rompen una serie de reglas, y por eso, como dice el refrán, estamos como estamos. Con el querido amigo y especialista en eso, profesor universitario, un gran comunicador, nosotros vamos a hablar con lujo y detalle para que ustedes tengan una idea acabada con relación a qué es lo que se busca con todo este lío y este comportamiento de la economía nacional. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Años sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Don Florencio, entiendo lo importante que son estas flores para usted y su esposa, que en paz descanse. Por eso hemos decidido aumentar la oferta anterior. Le tenemos reservado un futuro distinto, un emprendimiento que traerá desarrollo a toda la región. ¿Me permite? Mire, imagínese que usted es esta flor. El destino le da la oportunidad de ser rico, pobre, rico, pobre. Imagínese todas las flores que podrá comprar. Son $3 millones, don Florencio. Es como si le pagaran $1 por cada pétalo. Yo nunca he visto tantos cuartos juntos. Pero yo tengo que consultarlo. Nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios. Por eso en el BHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco BHD, donde tú cuentas.
y por la patria, que mi gobierno trabajaremos todos unidos por nuestro país. Para tener más oportunidades. Y estar orgullosos de lo nuestro. Para seguir construyendo juntos un mejor país. Porque tenemos los recursos y las ganas de seguir siendo un país de grandes ligas. Porque tenemos experiencia y juventud, porque estamos llenos de vida y de salud. Somos un pueblo con dignidad, con amor y fe en el futuro. Porque a este ritmo nadie nos puede detener. Juro por Dios y por la patria, por la gloria de Juan Bosch y el PLD, que nuestro gobierno, junto contigo, caminaremos hacia un futuro seguro. José Tomás, presidente. Ahora tu celular es el banco. Asterisco 960 más el signo de número. Banreservas en tus manos. Fácil acceso. Solo tienes que marcar asterisco 960 más el signo de número. Más control. Te permite consultar en cualquier momento tus movimientos y balances. Mayor comodidad. Puedes realizar tus consultas y transacciones en cualquier lugar del país. Donde quiera que vayas, el banco va contigo. Banreservas. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento, para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Estamos este cara a cara de hoy con la directa presencia de un experto en este tipo de cosas que queremos tratar hoy. Con él ustedes van a aprender mucho y nosotros también con relación a qué es lo que está pasando con el comportamiento de la economía nacional. Está hablando el gobierno verdades. ¿Qué es lo que está sucediendo, licenciado? Cuando se ha dicho que esta era una economía blindada, que hay un crecimiento económico, bueno, parecido al de muchas naciones muy avanzadas. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que el gobierno se ha visto en la imperiosa necesidad de tener, por presión del Fondo Monetario, que recurrir a un paquetazo económico cuando uno suponía que era todo lo contrario. Mira, desde hace... Primero déjame darte las gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Pero recuerda que desde el año 2004 se le está criticando al gobierno su política de gasto y de inversión pública. Primero, una política de inversión pública que no es racional, que obedece a capricho, pero segundo, una política de gasto que no se corresponde con los niveles de ingresos fiscales del país. Una economía, para estar blindada, tiene que ser una economía que tenga o un equilibrio fiscal, pero sobre todo un superávit fiscal, por ejemplo, como ocurrió en Chile cuando vino la crisis en el 2007, que ellos aprovecharon el periodo de las vacas gordas para generar un ahorro fiscal, y cuando sobrevino la crisis entonces pudieron enfrentar la situación. Esa no ha sido la situación del país durante los últimos 7 años, sino que todos los años ha habido déficits fiscales, entonces déficits fiscales que se han cubierto con endeudamiento externo, y eso tiene un límite. Si nadie puede vivir permanentemente gastando más de lo que le ingresa, porque usted tendrá necesariamente que buscar financiamiento, y la capacidad de financiamiento de una persona, de una empresa, de una nación, tiene límites. Eso es lo que ha pasado. Ahí hay que buscar las causas de este paquetazo que desde hace años se le decía al gobierno que ajustara sus gastos a los niveles de ingresos del país, pero sobre todo que a partir de 2007, con la crisis financiera internacional, el país iba a recibir ese impacto, eso iba a reflejarse en un menor crecimiento de la economía, eso iba a provocar caída de los ingresos tributarios, por lo menos se iban a caer con relación a lo programado, que es lo que ha estado ocurriendo. En el año 2008, cuando vence el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es verdad lo que tú decías, el Fondo Monetario Internacional es una institución que ha recibido muchos cuestionamientos
Y los mayores cuestionamientos se los ha hecho precisamente el Premio Nobel de Economía norteamericano Joseph Stiglitz a este organismo, pero lamentablemente el Fondo Monetario Internacional ha sido el garante de la relativa estabilidad macroeconómica que hemos tenido. El gobierno ha tenido 2 acuerdos con el fondo, y los 2 acuerdos con el fondo los ha violado de manera sistemática y permanentemente no cumple con las metas programadas. Como tú recordarás, en febrero del 2008, no se renovó el acuerdo que venció en ese mes porque era el año electoral en que el presidente estaba corriendo por la reelección. Entonces aplicó una política de gastos públicos expansiva para inducir un voto favorable a la reelección, pero como dijo el economista Bernardo Vega, dejó la economía desguañangada. Terminamos ese año con un déficit fiscal de 63.000 millones de pesos. Ahí están las estadísticas del Banco Central que no nos dejan mentir. Viendo el año 2009, en el año 2009 entonces continuó el déficit, tuvo un déficit de 57.000 millones de pesos y ahora en el 2010 tuvo un déficit de 55.000 millones de pesos. Nosotros nos pusimos a correr las cifras estadísticas, por ejemplo, mira, del 2005 al 2010 el gobierno tuvo un déficit fiscal de 179.000 millones de pesos. Entonces esa es la causa de que tengamos que recurrir al Fondo Monetario Internacional. La Comisión de Economía y Políticas Públicas del PRD lo dijo muchas veces. Uno de los ministros en una oportunidad nos acusó de mitómanos, pero sin embargo, a final de cuentas, se demostró que no podría ser permanente una política de déficit financiado con endeudamiento externo que a final de cuentas iba a afectar las finanzas públicas. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, en el primer trimestre de este año, el 43% de los ingresos tributarios se ha destinado para el pago de la deuda pública. Pero el gobierno se excedió en el año 2010 en cuanto al límite permitido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo establecía que el gobierno no debía tener un déficit fiscal superior a los 47.000 millones de pesos. Terminó con un déficit fiscal de 55.000 millones de pesos. Por eso vino la misión en el mes de febrero para verificar el cumplimiento trimestral del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se marchó en el mes de febrero, el día 15 de febrero, y dijo, nos vamos a Washington y allá continuaremos el análisis de qué fue lo que pasó y a esperar una propuesta del gobierno. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con las metas cuantitativas en el orden fiscal y con las metas cuantitativas en el orden del subsidio al sector eléctrico y no se cumplió con el cuarto trimestre del año 2010, es decir, el trimestre septiembre-diciembre. Entonces se decidió juntar la quinta y la sexta revisión, es decir, la revisión que corresponde al mes de marzo. La misión vino ahora, se acaba de ir precisamente en esta semana, el pasado martes se marchó del país, el miércoles se publicó en la prensa lo que es el aviso del Fondo Monetario Internacional y prácticamente el acuerdo con el fondo continúa suspendido hasta tanto el gobierno dé respuesta a la situación fiscal que ha pasado en el primer trimestre del año. ¿Qué ha pasado? El gobierno está comprometido a cerrar el año 2011 con un déficit fiscal no superior a los 33.500 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? En el primer trimestre del año, en el periodo de enero-marzo, de acuerdo con el informe de la economía que publica el Banco Central, el déficit de caja del gobierno es de 16.187 millones de pesos. Cuando tú proyectas eso hacia todo el año, te indica a ti que vamos a terminar el año con un déficit de 70.000 millones de pesos. Pero debemos tomar en consideración, amables televidentes, de que ese déficit de caja no incluye los atrasos del gobierno con suplidores, no incluye los atrasos del gobierno con contratistas de obra del Estado, no incluye los atrasos recurrentes del gobierno con el dinero que tiene que entregar al Banco Central para la recapitalización del Banco Central. Por esa razón es que el gobierno se ve obligado a someter el paquetazo fiscal. ¿Por qué? Los ingresos fiscales crecieron en el primer trimestre del año en un 8,9% con relación al primer trimestre del año pasado. ¿Pero qué ocurre? Se quedaron por debajo de lo programado. ¿Qué pasa? En diciembre pasado, cuando estaba el presupuesto en el Congreso, se le dijo al gobierno que eso era un presupuesto deficitario. Se le dijo al gobierno que no era verdad que la economía dominicana iba a crecer en el año 2011 en un 7,5%, como dijo el Banco Central que creció en el año 2010.
Fíjate, en el primer trimestre del año la economía creció 4,3% y creció 4,3% sobre todo por el impacto del sector minero que abrió la Falconbrí. Entonces este puede ser un impacto pasajero. ¿Por qué? Tú sabes que recurrentemente la Falconbrí abre operaciones cuando el precio del níquel sube en los mercados internacionales y la cierra cuando los mercados internacionales, entonces el precio comienza a bajar. El subsidio al sector eléctrico se espera que se va a duplicar tal cual ocurrió el año pasado. Recuerden que se contempló originalmente un subsidio de 350 millones de dólares. El subsidio del año pasado fue de 680 millones de dólares. En este año se contempló un subsidio de 350 millones de dólares. Va a concluir con un subsidio de probablemente 700 millones de dólares. El gobierno hizo a comienzo de año ya, diríamos en los primeros 5 meses del año, 2 aumentos a la tarifa del servicio eléctrico, un 11% en el mes de noviembre del año pasado, efectivo al 1 de diciembre, y acaba de hacer un aumento de un 8% efectivo al 1 de junio. Pero recuerden que hace un año y algo, es decir, se había aumentado también en aproximadamente un 10 o un 11% la factura eléctrica, es decir, que en 2 años hemos sufrido un aumento de un 30% de la factura del sector eléctrico sin recibir a cambio un mejor servicio de energía. Es decir, se ha recrudecido el problema y se nos está cobrando una tarifa más cara, entonces eso está afectando la situación. Entonces, inmediatamente después se somete este aumento del servicio de la factura eléctrica, entonces, de manera sorpresiva, se somete este paquetazo fiscal que va a tener o que va a profundizar el proceso inflacionario que hemos vivido en los últimos meses. Como ustedes recordarán, en el mes de febrero el Banco Central aumentó su tasa de política monetaria. ¿Por qué aumentó su tasa de política monetaria? Porque la inflación anualizada al mes de marzo era de 7,61% cuando el Banco Central en el programa monetario se establece que esta no debía superar el 7%. En el aviso que publica el Fondo Monetario Internacional de su visita al país, está hablando de que a mayo pasado la inflación anualizada es de un 8%. Esa es la inflación que publica el Banco Central, pero todos nosotros sabemos que la inflación es mucho más cara y este paquetazo va a profundizar ese problema a todos los niveles. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, amigo Reyes Jerez, cuando se aplique ese 1% total de los activos de los bancos? Bueno, las proyecciones son de que la tasa de interés promedio ponderada de los bancos múltiples va a subir aproximadamente 4 puntos porcentuales. ¿Pero qué es lo que significa eso? Eso es lo que significa que usted va a pagar por su cuota de préstamo entre un 20 y un 30% adicional. Es decir, si usted tenía un préstamo hipotecario, un préstamo sobre vehículo o un préstamo personal que lo tomó para resolver un problema de salud, que frecuentemente la gente de clase media tiene que hacerlo. Si usted estaba pagando 10,000 pesos el día de hoy por concepto de cuota de su préstamo, bueno, pues a partir del mes que viene o a partir del momento que entre en ejecución este paquetazo, que se espera que sea alrededor del mes de agosto, usted estaría pagando 2,000 y 3,000 pesos más a lo que estaba acostumbrado a pagar hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, en el caso de los servicios de telecable, mire, aquí en cualquier distrito municipal del país tiene un servicio de televisión por cable y lo utiliza para mejorar, primero para tener otras opciones de ver televisión, para tratar de cerrar lo que se dice la brecha tecnológica y también para usted tener una mejor señal, que indica que usted va a pagar hoy día o a partir de la entrada en vigencia de este paquetazo, un 10% adicional por concepto de la factura por servicio de televisión por cable. Pero también la tasa de interés se va a reflejar un aumento del costo de producción para los bancos. Si se refleja un aumento de la tarifa o del servicio que pagamos nosotros, nuestra cuota de préstamo, pero también va a aumentar los costos de producción, porque habrá más altas tasas de interés, entonces eso se reflejará finalmente en el consumidor y también podrá deteriorar la calidad de la cartera de los bancos. Y yo creo, como dice la Asociación de Bancos, que también podría afectar la capacidad de los bancos para llevar el ritmo de capitalización que requieren las normas prudenciales hoy día. También los accionistas se van a ver afectados con este paquetazo fiscal. ¿Qué ocurre? El día de hoy
los dividendos que reciben los accionistas de una empresa por concepto de depósitos que tienen depositado en la banca o en un instrumento de inversión, al día de hoy el 25% de eso se le reconoce para fines de deducción el gasto en el impuesto sobre la renta. Pues a partir de este paquetazo, eso se baja a un 10%. ¿Qué va a pasar? Que el impuesto sobre la renta de un empresario, primero habrá una doble tributación, pagará 2 veces. Ya cuando a mí me entregaron mi dividendo, me hicieron una deducción de un 25% de impuesto sobre la renta. Ahora, cuando yo invierto mi dividendo y tengo una ganancia X, tú me vas a quitar también otro 10%. Al final de cuentas, yo tendré, el impuesto sobre la renta será entre un 32 y un 35%. Pero mira, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, en el caso del impuesto a las viviendas suntuarias? Aquí lo que más hay son muchas familias de ingresos medianos, por decirlo así, gente de clase media, abuelos, por decirlo así, gente mayor, que ¿qué es lo que tienen? Tienen una casa donde viven, o un apartamento, y tienen 2 apartamentos que lo tienen alquilado, y eso les sirve para su sustento mensual. ¿Qué ocurrirá cuando ahora le sumen el valor de esos 3 apartamentos y le cueste, por ejemplo, 10 millones de pesos? Por los primeros 6 millones no pagará nada, pero por los 4 millones adicionales pagará 40,000 pesos. ¿Qué pasará? Bueno, esos 40,000 pesos se adicionarán ¿a qué? Al inquilino. Sí. Entonces eso va a afectar a ese tipo de familia que vive de esos ingresos que apenas le da para poder subsistir. Tú sabes que una persona ya cuando entra a la segunda edad tiene que dedicar muchos gastos a medicina. Sí. Que por cierto, fíjate, no se ha aplicado el paquetazo, solo vimos el aumento del 17% a los salarios, y la ANDECLIC, Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ha anunciado que va a aumentar sus servicios en un 14%. Pero Proconsumidor dijo en esta semana que concluye, que los medicamentos en el último año han aumentado un 64% y que con el paquetazo aumentarán otro 20%, es decir, que tendremos en un año un 84% de aumento del precio de las medicinas. Sí. Pero son muchos los colegios privados que ya le han anunciado a los padres que se aumenta la factura del colegio o la cuota colegial en un 10%. Es decir, es en medio de toda esta situación que se introduce este paquetazo fiscal. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Miren, el 15 de marzo el presidente de la República anunció a la nación un plan de austeridad. Él dijo, nosotros vamos a reducir el gasto público un 12%, exceptuando el sector salud y el sector educación. Cuando usted los 390,000 millones de pesos, que es el presupuesto de ingresos y de gasto público de este año, usted le resta lo que se dedica al sector salud y al sector educación, va a quedar aproximadamente entre 280 y 290,000 millones de pesos. El 12% de eso son aproximadamente 38,000 millones de pesos. El presidente de la República justifica el paquetazo fiscal en que necesita 9.500 millones de pesos. Nosotros le decimos lo siguiente: oiga, si usted ahorra solo una cuarta parte de esos 38,000 millones de pesos, usted obtiene los 9.500 millones de pesos que anda buscando y no tiene que someter a la población a este paquetazo fiscal que le va a dar y nos va a dar con fuerza, porque desde ya se está sintiendo el incremento de los precios de los bienes y servicios, no solo de la canasta básica, sino de todos los bienes y servicios que necesitamos para... ¿Y por qué, licenciado Camillero, por qué el gobierno no accede a una cosa tan sencilla como esa y le evita un martirio, un sacrificio a esta población? Además, a todo eso que se ha estado señalando hay que agregar el costo elevadísimo del precio del galón de gasolina, que a lo que va de año, ahora, por ejemplo, la premium ha aumentado más de 50 pesos un galón, y es una de las gasolinas más caras del hemisferio. Bueno, mira, precisamente nosotros tenemos una gasolina más cara, no solo porque aumentó el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, sino también por el impuesto que pagamos. Sí. Tenemos un impuesto alto, pero el gobierno necesita mantener un impuesto alto. ¿Por qué? Precisamente por ese déficit recurrente que arrastra. Sí. Si no resuelve el problema del déficit, si tú primero no ajustas tus gastos, tú no vas a resolver tu problema. Nos han aplicado 4 reformas tributarias en los últimos 5 años y se ha resuelto el problema del déficit. Y cada reforma ha tenido una justificación X. ¿Se ha resuelto el problema que le dio origen? Sí. No se ha resuelto, porque el objetivo no es resolver un problema. El objetivo es entonces subvencionar
gastos dispendiosos. O por ejemplo, ¿qué ocurrió? Inmediatamente el presidente de la República anuncia que va a reducir el gasto un 12%, nombra 25 funcionarios consulares y después nos ha nombrado ahora hace un par de semanas cuántos subsecretarios de Estado o viceministros y cargos así. Entonces no ha habido una señal realmente de reducción del gasto ni de prioridad de la inversión. Ese es el problema. El problema fundamental que arrastramos nosotros es un problema de que el gobierno no ha sido capaz de controlar sus gastos. En el 2008 porque estaba en el proceso electoral. En el 2010 también porque estaba en el proceso electoral. Diríamos, hasta el momento en que introduce el paquetazo porque estaba involucrado en tratar de hacer pasar la reforma constitucional con los intentos de la reelección. Entonces llegó el momento en que no puede más. No puede más porque si usted dedicó ya el 43% de los ingresos tributarios al pago del servicio de la deuda, ¿qué es lo que le queda para resolver los grandes problemas de la nación? Y sin embargo, como decimos nosotros, bueno, usted acaba de someter un paquetazo buscando 9.500 millones de pesos, pero hace 3 semanas usted sometió un proyecto de préstamo al Congreso de 13.600 millones de pesos para concluir la segunda línea del metro. Cuando a usted se le dijo, no es verdad que van a aparecer inversionistas privados para invertir en una línea del metro cuando los metros son deficitarios en todos los países del mundo. Son deficitarios. Entonces, ¿cómo usted se involucra en acelerar el ritmo de construcción de esta mega obra que lo que al final de cuentas nos crea estos problemas? Sí. Ahí se agrega a propósito los bonos. Aparte de, tenemos necesariamente, licenciado Caminero, que hacer un breve corte comercial para que entonces entremos en detalle con relación al costo social y el costo político de esta medida. ¿Por qué el gobierno no informa públicamente, por ejemplo, cuáles han sido los logros económicos que se derivan del acuerdo eso de Petrocaribe, donde Venezuela nos facilita a nosotros todo el petróleo, toda la gasolina que nosotros necesitemos para pagarla en 25 años y 3 años de gracia? Entonces, se supone que el gobierno podría tener por ahí quizá un almohadón bien en forma que podía ser destinado a esto. ¿Por qué no se esclarece ese tipo de cosas? ¿Cómo va nuestra deuda externa y la deuda interna? ¿Cuáles van a ser las agravantes que van a significar este paquetazo fiscal y otras medidas que podrían agregarse colateralmente con esto? Pero esto luego lo siguiente mensaje. Sin escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Don Florencio, entiendo lo importante que son estas flores para usted y su esposa, que en paz descanse. Por eso hemos decidido aumentar la oferta anterior. Le tenemos reservado un futuro distinto, un emprendimiento que traerá desarrollo a toda la región. ¿Me permite?
Mire, imagínese que usted es esta flor. El destino le da la oportunidad de ser rico, pobre, rico, pobre. Imagínese todas las flores que podrá comprar. Son $3 millones, don Florencio. Es como si le pagaran $1 por cada pétalo. Yo nunca he visto tanto cuarto juntos. Pero yo tengo que consultarlo. Nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios. Por eso en el BHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco BHD, donde tú cuentas. Y bien, seguimos pues este cara a cara de hoy, tratando de buscarle una explicación lógica a esto del paquetazo fiscal. Si es un país, el dominicano, que iba también económicamente, en qué medida, cuál es el costo social, licenciado Caminero, el costo político que significan todo este tipo de cosas. Bueno, mira, yo quisiera señalarte también, mira, que cuando nosotros hacemos las proyecciones de cuál es la cantidad de recursos que podría obtener el gobierno, recaudar el gobierno con este paquetazo, no son 9.500 millones de pesos, son 26.000 millones de pesos, porque mira, solamente el 1% a los bancos va a ser en este año, por ejemplo, 7.300 millones de pesos. Sí. Pero cuando tú haces la proyección hacia el año que viene, estaríamos hablando que el gobierno va a recaudar el año que viene solamente en el caso del impuesto a los bancos 8.400 millones de pesos. Pero recuérdate que también una cosa que llama la atención es que en la misma medida en que el gobierno ha estado aplicando prácticamente una reforma tributaria por año. ¿Por qué una reforma tributaria por año? Porque todos los años, todos los meses, vamos viendo mejoras administrativas que introducen tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, que se traducen en un mayor cobro de impuestos. O sea, que eso viene siendo en la práctica reformas tributarias, sí, una forma de buscar más ingresos, pero el endeudamiento público no se ha parado. No ha habido forma de pararse, sí. Hoy día la economía dominicana tiene una deuda pública de aproximadamente 22.000 millones de dólares. Eso es un 40% del PIB y eso es inaguantable, ese es el problema, esa es la presión que hace el Fondo Monetario Internacional y lo hace, fíjate, en este año la economía creció a un ritmo menor que el año pasado, pero sin embargo el déficit corriente de la balanza de pago creció. Se duplicó de 400 millones de dólares a 852 millones de dólares. Es decir, las proyecciones son de que en este año el déficit de la balanza de pago termine por encima de 5.000 millones de dólares, que son cifras bastante preocupantes. Por eso tú ves que en esta oportunidad uno observa que hay una mayor presión del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno se ajuste. Por ahí que está el problema. Entonces, pero aparte de eso, hay situaciones que se dan, por ejemplo, en el caso del acuerdo Petrocaribe. Fíjate, al gobierno le conviene que el precio del petróleo suba de $100 el barril. ¿Por qué? Porque cuando el precio del petróleo supere ese barril, entonces el financiamiento que recibe el gobierno es de un 50% de la factura petrolera. Y eso es un crédito en condiciones blandas. Un crédito a un 2% de interés y a 25 años con 2 años de gracia. Pero este acuerdo Petrocaribe también contempla que el gobierno pueda pagar en especie, así que pueda pagarle al gobierno de Venezuela con habichuelas, con arroz. Pero el gobierno no ha sido capaz de lograr incentivar la producción de estos rubros, ¿verdad? Adquirir estos rubros de los productores y entonces pagarle al gobierno de Venezuela con este tipo de productos. Así que sería una carga menor, pero que no lo puede hacer precisamente por eso. Es que
año tras año, déficits fiscales. Si eso no se resuelve, el país no puede salir a camino. Fíjate, esa es la verdadera base. Sí. Para tú hablar de que una economía está blindada, tú tienes que tener finanzas públicas saneadas, que fue lo que ocurrió en el año 2001-2002, donde no hubo déficit fiscal en este país. Y cuando, así como yo te dije ahorita, que cuando tú calculas 2005-2010, que son 5 años en que el gobierno, 5 años completos en que Leonel ejecuta el presupuesto, tú obtienes un déficit fiscal de 179.000 millones de pesos. Mira, pues, los 3 presupuestos completos que ejecutó Hipólito Mejía fueron 2001, 2002, 2003. Tuvo un balance positivo de 6.388 millones de pesos. Eso es lo que te da garantía de estabilidad macroeconómica. Eso es, si tú no manejas las finanzas públicas de esa manera, entonces tú vas a tener problemas. Pero también tenemos el problema de lo que es la calidad del gasto. Fíjate que estamos viendo ahí en uno de los periódicos, uno de los titulares, que sube la esperanza de vida en el mundo, en República Dominicana baja. ¿Por qué? Porque tú inviertes en educación e inviertes en salud, un promedio que está muy por debajo, no solamente del promedio del mundo, sino del promedio de la región. Entonces los problemas de salud son cada vez mayores. Fíjate que precisamente en los gobiernos del PLD los problemas relacionados con salubridad siempre se acrecientan. Fíjate el problema que tenemos con el cólera, problema que se supone puede crecer ahora con este problema de las aguas. Cuando surgen problemas como este, que tú te das cuenta cómo es que una nación maneja sus recursos. Este país hace años que necesita resolver su problema de infraestructura, o sea, de canalización de las aguas negras, de la recolección de basura. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad, tanto el Distrito Nacional y ahora también Santo Domingo Este, que crece hacia arriba. Entonces, en una vivienda que tú tienes una familia, a partir del año que viene tú vas a tener 20 familias. Entonces ya tú necesitas diseño, ¿verdad?, de sistema de recogida de desechos sólidos ya más eficiente, y tienes que invertir ahí. Ahora, como eso no se ve, tú prefieres invertir en un metro que la gente lo ve, pero no se da cuenta que se lleva 25 millones, 40 millones de pesos al mes en subsidio, y tú nos estás resolviendo el problema real. Sí, iba a poner el caso del metro. Tú querías resolver 2 problemas: el problema del transporte de pasajeros y quería resolver el problema del entaponamiento de la ciudad. Ninguno de los dos lo ha resuelto. Entonces, hay un asuntito a propósito ya en esa línea, y volviendo un poquito atrás, licenciado, que se hablaba con relación a Petrocaribe. Los beneficios obtenidos por el país a través de ese grandioso acuerdo, que en cierto modo ha sido una especie de tabla de salvación de la economía nacional, más la remesa de los dominicanos en el exterior. ¿Dónde ha ido a parar esa inmensa fortuna? ¿Se puede calcular desde el acuerdo firmado con Venezuela hasta el día de hoy cuánto ha recibido en efectivo el Estado dominicano? El país tiene deudas con Petrocaribe de aproximadamente 1.700, 1.800 millones de dólares. ¿Cuál es el aspecto de Petrocaribe que a mí no me gusta? Que diferente a otro tipo de cooperación internacional, que es un tipo de cooperación condicionada, esta no es una cooperación condicionada. Es decir, ni el país, ni el gobierno se ha interesado por transparentar y decirle al país en qué se está utilizando, en qué se ha utilizado estos 1.700 millones de dólares, pero tampoco el gobierno venezolano, como el acuerdo de cooperación no es condicional, tampoco sabe en qué se ha usado estos recursos. Por ejemplo, yo manejé la cooperación internacional de este país por 3 años, y yo tuve que ir a Japón, tuve que ir a Alemania a explicarle a representantes, a los contribuyentes de ese país, en qué se estaba invirtiendo esa cooperación que llegaba de esos países. Por ejemplo, el caso de la AID, que permanentemente te exige y está chequeando en qué se invierte ese dinero. El gobierno dice, bueno, se ha dedicado al subsidio al sector eléctrico. Pero ven acá, entonces, ¿cómo es la cosa? Tú dices que lo dedicó a eso, y tuvimos el año pasado, recuerda que el año pasado se le quitó a cada Secretaría de Estado
el 20% del presupuesto para completar el subsidio eléctrico del año pasado. Entonces, es como un tipo de subsidio generalizado, realmente tú no ves en qué se beneficia el país, y esa es una deuda que está ahí. Es una deuda que está ahí, que las generaciones por venir la van a pagar, y nosotros no podemos comprometerla de esa manera. Pero aparte de eso, tú tienes que utilizar los recursos públicos con el sentido de eficiencia, con sentido de calidad. Por eso el llamado permanente de los economistas a que se haga un uso racional de los recursos públicos. ¿Esa deuda Petrocaribe, ¿cuánto asciende ya? Se habla que asciende entre 1.700 y 1.800 millones de dólares. Ay, santo. O sea que ya tenemos una... Venezuela es prácticamente uno de nuestros principales acreedores. Sí. Y eso sobre todo a través de este acuerdo Petrocaribe. Y mire, todo este problema... Y que eso además le dieron la mitad de la refinería, que Chávez, una actitud muy digna de parte de ese mandatario, le dijo que no, mantengan ustedes la marcha. Si tú te pones a evaluar este es un gobierno realmente gastador, por utilizar una palabra a nivel popular. Mira, el gobierno ha tenido ingresos extraordinarios en varias oportunidades. Recuerda que cuando se hizo la venta de Codetel, el gobierno recibió 270 millones de dólares. En ese momento era 5.200 millones de pesos aproximadamente. Recibió, que era más de ahí. Era más de ahí. Ellos a impuestos le debían más de ahí. Más de ahí. Y se negoció y finalmente se recibió 270 millones de dólares. Pero recuérdate que producto de la venta de la refinería, el gobierno recibió 131 millones, 31.5 millones de dólares. Sí. Que se dice, perdón, licenciado Caminero, el arquitecto, el ingeniero Payá, presidente de la asociación de Anadega. Anadegas. Sí. Ellos señalaban de que lo que le debía Shell al Estado Dominicano daba para pagar la deuda eterna, y lo dejaron irse de aquí sin siquiera pagar los impuestos. Claro, o sea, curioso. Pero fíjate, el gobierno también recibió ingresos extraordinarios por cuando y escúchame que esté mencionando, por una empresa productora de alcohol, de ron Brugal. Recuerda que traspasó el 40% de sus acciones. Sí. El gobierno también recibió ahí un ingreso extraordinario que no lo estaba esperando. Sí. Pero en vez de crear algo que se llama como un fondo de reserva para cuando lleguen los tiempos de las vacas flacas, o para tapar la brecha fiscal, no, al boato de gastar. Y así frecuentemente recibió, diría yo, ese golpe de sueldo, pero sin embargo, nosotros hemos arrastrado un déficit fiscal, y yo creo que el presidente Fernández va a dejar una situación fiscal bastante difícil al país, porque es verdad que hay mucha resistencia a tú reducir el gasto corriente después que te comprometes, pero es que no hay forma de que te pares. Porque si tú tienes una brecha fiscal, ¿cómo tú continúas, verdad? Pero él lo prometió en su último discurso ante el Congreso de la República, que se iba a evitar los viajes innecesarios, los viajes en primera clase, los teléfonos celulares, los vehículos de lujo y todas esas cosas. Pero lo cierto es que el gasto corriente en el primer trimestre del año creció un 6%, 6.2% con relación al primer trimestre del año pasado. Sí. Y las proyecciones son de que pueda crecer, de continuar. Estamos alrededor de un 20%, como ha sido todos los años, porque ha habido una cierta contracción del gasto, pero ha sido sobre todo el gasto de capital. Y nada más ha estado trabajando como inversión de capital el metro y algunas obras de carácter suntuario. Y otras obras que se están construyendo con financiamiento externo, lo que se llama crédito a la exportación. Es decir, que es un tipo de crédito como esos 13.600 millones de pesos para la construcción del metro, que se presta mucho al tema de la corrupción. O sea, que es otro elemento que el país tiene que corregir. Aquí la sobrevaluación en las construcciones, la sobrevaluación en los bienes y servicios que adquiere el Estado es altísima. En estos días, la Asociación de Empresarios de Industriales de Herrera decía que comparemos a cuánto le salen la papelería al Estado, a la institución del Estado, y en cuánto le sale al sector privado, para que veamos que entre una y otra hay una diferencia aproximadamente un 40%. Y decían ellos, por eso ellos se oponen, oye, nadie va a pagar impuestos de una manera alegre si no ve una señal del gobierno
de que va a resolver realmente el problema de la brecha fiscal y de que tú vas a resolver la situación de uno que otro sectores, porque en Estados Unidos, en Europa, la presión tributaria supera el 25%, en algunos casos un 25%, en otros un 35%, en otros un 30%. Y con esto aquí. Ahora tú tienes problemas en la educación, tú tienes problemas de energía, tú tienes problemas de drenaje como lo tienes aquí, tú tienes problemas de entaponamiento como se dan aquí, tú tienes problemas de eficiencia de servicio eléctrico, tú tienes problemas de seguridad ciudadana, tú tienes problemas de una prestación de servicio de salud por parte del Estado gratis y de calidad, eso tú no lo tienes. Entonces, por eso no hay moral. ¿Protección social? No hay protección social, por eso tú no puedes decir, mira, la presión tributaria aquí es baja y hay que subirla, bajó un 12.8 y queremos llevarla al 13, no, que tú has estado aplicando reforma tributaria y cuáles son los problemas que se han resuelto. O sea, el problema de seguridad ciudadana, o sea, cuando tú agregas los gastos que tú tienes que hacer, porque el Estado no es capaz de brindarlo con eficiencia y calidad a la población, tú tienes que hablar de una presión tributaria efectiva para los dominicanos superior al 20%. Bueno, redondeando así ya esta exposición de este día sobre el tema del paquetazo fiscal, ¿cómo se va a disparar la canasta familiar? Que los otros días el Banco Central explicaba que estaba en un monto que la mayoría de la gente estaba alarmado, pero ya la gente sabía que ese es el costo porque lo está sufriendo en su bolsillo. Este paquetazo, ¿hasta dónde podía disparar, licenciado Caminero, esa situación? Mira, tú acabas de hacer una pregunta interesante. ¿Tú sabes por qué interesante? Porque algunos economistas ligados al gobierno están planteando que esta es una reforma tributaria progresiva, que esta reforma tributaria la van a pagar los ricos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esa reforma, los resultados, ese impacto fiscal de 20, nosotros estimamos que solamente para el año que viene podríamos estar hablando de alrededor entre 26.000 y 30.000 millones de pesos, pero el gobierno pretende obtener a través de esta reforma son 35.000 millones de pesos, que es su verdadero problema. Eso lo va a pagar la población. Fíjate, es posible. Recuerda que hemos tenido, de acuerdo con las estadísticas, el cálculo que hace el Banco Central del índice de precio del consumidor, en los últimos 3 años hemos tenido una inflación de un solo dígito, es decir, por debajo del 10%. Nosotros vamos rumbo a que ese índice de inflación que calcula el Banco Central sea de 2 dígitos, fruto de este paquetazo fiscal, no solo fruto del problema del incremento de la factura petrolera, no solamente producto de eso, hay que ver los factores internos que están determinando esa inflación que va a pagar la población, que la vamos a pagar nosotros a través de precios y servicios mucho más caros, y te reitero que vamos a ver que al concluir este año, por primera vez en los últimos 3 o 4 años, que la inflación va a ser superior a los 2 dígitos. Bueno, el aumento a los trabajadores, la gente, el sector de abajo, lo que con el sudor de su frente ayudan a crear riqueza. ¿Dónde fue a parar el aumento después de tanta lucha? Tú sabes que el sociólogo César Pera, a mí me hicieron llegar me hicieron llegar un artículo y la verdad que no había tomado en consideración ese aspecto que él señala, que el gobierno, en vez de presentar el paquetazo fiscal antes del aumento salarial, o sea, primero introduce el aumento salarial, ¿verdad? Que eso de por sí tú sabes que te va a generar inflación, porque el empresario va a aumentar sus costos, como hicieron los colegios. A mí me llegó una nota de mi colegio, del hijo mío que está en colegio. Si se produce un aumento de salario, lamentablemente le vamos a aumentar la cuota, ¿verdad? Pero ahora, después de ese aumento de precio que provocó ese aumento salarial, ahora viene el segundo aumento de precio que te va a determinar este paquete fiscal. Es decir, que el gobierno debió hacerlo al revés. Es decir, que por partida doble que nosotros vamos a recibir un impacto inflacionario a partir de la implementación de este paquetazo fiscal que se va a aprobar. Se va a aprobar porque sin la aprobación de ese paquetazo fiscal no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país dejará de recibir aproximadamente 1.200 millones de dólares que están contemplados en el presupuesto. Por eso tú ves que en el día de hoy, los senadores del PLD, vía al senador Félix Bautista, decir que el paquetazo fiscal se iba a aprobar y cuanto antes. ¿Y qué sucede, ya para concluir,
si por ejemplo no se aprueba el paquetazo fiscal, porque de todas maneras los cuartos lo van a gastar, como han estado gastándolo todo este tiempo. Fíjate, tú escuchaste esta semana algunos economistas adeptos al gobierno hacer referencia al aviso que hizo el Fondo Monetario Internacional de que la economía marchaba bien, pero cuando tú lees los párrafos, te dice que ellos, ¿verdad?, se van a Washington a seguir estudiando el borrador de carta de intención que tiene que firmarse ahora, ¿verdad? Y dice la nota, por semanas. Por semanas quiere decir que hasta que no se apruebe ese paquetazo fiscal, no hay firma de esa carta de intención. Sin esa carta de intención, no se pueden colocar los 500 millones de dólares de bonos soberanos. O se podrían colocar, pero con un incremento en el costo financiero de alrededor de 300 a 400 puntos básicos, ¿sí? Un endeudamiento muy caro, pero hay alrededor de otros 700 millones de dólares que el gobierno espera recibir de financiamiento externo que no ingresan si no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una situación bastante difícil, bastante complicada, a la que ha llegado el gobierno por su propia culpa. Por su propia culpa, porque esperó, quizás tenía la esperanza de que el Fondo Monetario Internacional fuera flexible, como lo fue en el 2009, a permitirle una expansión del déficit externo financiado, del déficit fiscal financiado con financiamiento externo. Bueno, a juzgar por todo lo que hemos señalado y lo que uno está observando, estamos ante la presencia de una situación casi catastrófica desde el punto de vista social. Y ojalá, como temían los banqueros, que son en efecto los dueños del país, que eso podía gravitar sobre la estabilidad política y social del país. Nosotros, luego de darle las gracias a usted, licenciado Caminero, muchas gracias, le decimos a ustedes pues que nos vemos en otro cara a cara.